Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 13 años y usaba un plumón negro para borrar su nombre de todo lo que tocaba. Lo rayaba con rabia en las etiquetas de su ropa, en los formularios del DIF, en las hojas de la escuela del refugio. Sofía del Carmen Muñoz Gutiérrez quería desaparecer. No hablaba, no lloraba, no comía si la miraban. Había llegado hacía 2 semanas al albergue para niñas en León, traída por una trabajadora social de Guanajuato que no dijo mucho. Situación de riesgo extremo. Fue lo único que anotaron en el expediente. Sofía llegó con una mochila rota, una sudadera con manchas secas y una expresión que no se movía. Desde el primer día, arrancó la etiqueta con su nombre de la litera. Cuando alguien la llamaba, ella no respondía. Caminaba con los brazos pegados al cuerpo, como si se protegiera de un golpe invisible. Y en cada cosa que encontraba con su nombre, una libreta, una credencial escolar vieja, una hoja de control, tachaba con fuerza hasta que el papel casi se rompía. Las trabajadoras del refugio la observaban con cuidado, pero sin interferir. Ya sabían que algunas niñas llegaban así, deshechas por dentro, como si hubieran perdido la forma humana y solo supieran defenderse. Sofía no gritaba, no empujaba, no se escapaba. Pero había algo en su silencio que dolía más que un grito. En las noches se acostaba vestida con los zapatos puestos. Dormía de lado con el cuerpo rígido y una mano cerrada sobre el borde del colchón, como si sujetara algo que no se veía. La terapeuta del refugio intentó hablarle varias veces, pero Sofía solo bajaba la mirada o dibujaba con el dedo líneas invisibles sobre la mesa. Una noche, al hacer el recorrido de rutina, una cuidadora encontró en el cesto del baño un papel mojado y arrugado. Era una hoja de cuaderno escolar, de esas con cuadritos azules, y en el centro se leía un solo nombre: Sofía. Estaba escrito una y otra vez con tinta azul, pero todas las veces había sido tachado con fuerza. La cuidadora no dijo nada, solo lo guardó en su bolsillo. A los pocos días, las otras niñas del refugio comenzaron a notar que Sofía no usaba su nombre. Le hablaban y ella no respondía. Una chiquita de 9 años, llamada Marlene, dijo en voz alta que tal vez Sofía estaba muerta por dentro. Nadie se rió. La palabra quedó suspendida en el comedor como un cuchillo flotando. Nadie se atrevió a hablarle más. En el patio, Sofía se sentaba sola. No se unía a los juegos, no compartía nada. Solo observaba con esos ojos fijos, oscuros, donde no había reflejo. Y cada vez que recibía una hoja con su nombre, para una tarea, un control médico, una ficha de lectura, lo borraba. A veces con corrector blanco, otras con una pluma negra que llevaba siempre consigo. Un día, durante la clase de arte, la psicóloga pidió que cada niña dibujara una versión de sí misma. Una niña pequeña, Estrella, pintó un corazón con vendas. Otra, llamada Dalia, hizo una casa con barrotes. Pero Sofía no dibujó nada. Solo escribió su nombre en letras grandes y lo cruzó con una X enorme. La hoja quedó tan marcada que se rompió. Cuando la psicóloga la recogió, vio que Sofía temblaba, apenas perceptiblemente, como si su cuerpo contuviera un terremoto minúsculo. Esa noche, en el silencio del dormitorio, alguien dejó una carta doblada sobre su litera. Era un sobre blanco, sin nombre afuera. Sofía lo miró durante horas, sin abrirlo. No dormía. Sus ojos seguían fijos en el sobre, como si pudiera estallar. Finalmente, al amanecer, lo abrió. Dentro había una hoja simple, escrita con lápiz. Decía: «Yo también me llamo Sofía. Pero no quiero que lo borres. Es un nombre fuerte. Es nuestro, aunque duela». No había firma. Nada más.
Solo eso. Sofía leyó la frase una y otra vez. Luego volvió a doblar la hoja y la guardó dentro de su suéter, justo contra el pecho. Ese día no tachó su nombre en el control de asistencia. Tampoco respondió cuando la llamaron, pero no borró las letras. Las dejó ahí, intactas. La cuidadora notó el gesto, aunque no dijo nada. Por la tarde, Sofía se sentó en el comedor con el resto de las niñas, sin hablar, pero más cerca que antes. Marlene le ofreció una galleta y ella no la rechazó. Solo la tomó con dedos tensos, como si no supiera qué hacer con ella. Esa noche volvió a dormir con los zapatos puestos, pero el sobre con la carta estaba debajo de su almohada. A la mañana siguiente pidió un lápiz. No dijo nada, solo lo pidió con la mano extendida. Se lo dieron. Luego buscó una hoja en blanco y escribió algo durante varios minutos. Nadie vio qué ponía. Dobró la hoja con cuidado, la metió en el mismo sobre de antes y la dejó sobre una litera ajena. La litera de otra niña silenciosa que también evitaba hablar. Nadie sabía si era la misma Sofía que había escrito la carta, pero eso ya no importaba. Algo había empezado a moverse. En las semanas siguientes, otras cartas comenzaron a aparecer. Pequeños mensajes, escritos con miedo, pero también con ternura. Yo también duermo con los zapatos. A veces siento que no existo, no estás sola aunque no hables. Eran cartas sin firma, pero todas compartían el mismo idioma, el dolor no dicho. Sofía empezó a leerlas. A veces solo las hojeaba. Otras las leía con los ojos cerrados, como si escuchara una voz lejana. El plumón negro desapareció de su bolsillo, y aunque todavía no respondía por su nombre, tampoco lo destruía. En una clase de lectura, escribió en su cuaderno una frase: «No elegí este nombre, pero tal vez puede quedarse un rato más». Fue la primera vez que alguien leyó algo suyo que no fuera tachado. Nadie la aplaudió. Nadie le dijo, «bien hecho». Solo la psicóloga dejó una hoja nueva sobre su pupitre, en blanco, con su nombre escrito con lápiz, sin presión, como si pudiera borrarse sin dolor. Sofía no la tocó al principio, pero al final del día la dobló y la guardó con la otra carta. Y esa noche, por primera vez, se quitó los zapatos antes de dormir. A los 14 días de su llegada, Sofía caminaba de forma distinta. Seguía con los hombros encogidos y los brazos pegados al cuerpo, pero ahora sus pasos no eran tan cortos ni tan defensivos. Empezó a buscar las esquinas del patio donde pegaba un poco de sol, como si quisiera calentar algo adentro de sí. No hablaba todavía, pero sus ojos ya no evitaban todas las miradas. Observaba a las otras niñas jugar y de vez en cuando apretaba los labios con una fuerza que parecía contener más que palabras. En el comedor ya no esperaba a que todas terminaran para servirse. Se sentaba con ellas, siempre al final de la mesa, siempre en silencio, pero presente. Un martes por la tarde, mientras todas pintaban con crayolas una serie de dibujos para colgar en el pasillo, Sofía hizo algo inesperado. No pidió papel. Caminó hasta la caja donde estaban guardadas las hojas recicladas y eligió una que tenía escritura en el reverso. En el anverso, con lápiz tenue, escribió: «Mi nombre pesa como una piedra mojada, pero alguien lo cargó conmigo». La dejó junto a los demás dibujos, sin firma. La psicóloga la encontró al recoger las hojas y reconoció la letra, aunque no dijo nada. Esa noche, Sofía volvió a dejar un sobre en una litera. Esta vez, dentro había solo una palabra: «gracias». No había destinataria, pero la carta fue recibida como un regalo. En el refugio, donde las niñas eran a menudo tratadas como casos, números o historiales clínicos, un gracias sin voz era un acontecimiento. Las cuidadoras empezaron a notar algo más. Sofía tocaba los objetos antes de usarlos. Rozaba con los dedos el borde de su plato, el respaldo de su silla,
la orilla de las libretas. Era como si necesitara asegurarse de que no iban a hacerle daño. Y aunque seguía sin hablar, sus gestos comenzaron a decir cosas. Un leve asentir, un giro lento de cabeza, una mirada sostenida por más de 3 segundos. Para muchas de las niñas nuevas, ella se volvió una presencia misteriosa, casi sagrada. No porque fuera especial, sino porque llevaba en el cuerpo una forma de silencio que conmovía. En las sesiones grupales, cuando se pedía que compartieran recuerdos difíciles, Sofía se sentaba con las piernas cruzadas y los ojos fijos en el suelo. Nunca hablaba, pero cuando alguien decía algo que dolía, me encerraban con llave, me bañaban con agua fría, me decían que era una basura. Ella apretaba las manos o cerraba los ojos. Respondía desde otro lugar. Fue en una de esas sesiones donde ocurrió algo inesperado. Una niña nueva, Lucía, de 11 años, rompió en llanto al recordar que su madre le decía que su nombre le traía mala suerte. Si hubiera nacido otro, mi vida sería distinta, repetía Lucía entre sollozos. Y en ese momento, Sofía se levantó, caminó hacia ella con pasos tensos y le puso en las manos una hoja doblada. Lucía la abrió con dedos temblorosos. Decía: «No es tu culpa cómo te nombraron, pero sí puedes decidir si ese nombre va a doler o sanar». La psicóloga no intervino. Nadie se movió. Lucía abrazó la hoja contra el pecho y cerró los ojos. En adelante, se sentó siempre junto a Sofía. Esa fue la primera vez que alguien eligió estar a su lado sin miedo. En el dormitorio, la litera de Sofía empezó a cambiar. Antes vacía, sin mantas ni decoraciones, ahora tenía una hoja pegada al cabecero. No tenía dibujos ni colores, solo una palabra escrita en letras grandes: nombre. Debajo, con letra pequeña, otra línea: «Todavía no me pertenece, pero estoy aprendiendo a no pelear con él». La psicóloga, al leerla, sintió un nudo en el estómago. Entendía que para Sofía el nombre no era solo una etiqueta. Era el eco de todos los momentos en que fue llamada no para ser cuidada, sino para ser herida. «Sofía, ven. Sofía, quítate la ropa. Sofía, cállate o te encierro». Esa cadena de órdenes, tejidas con su nombre, lo habían contaminado. Por eso intentaba borrarlo, no para olvidarse, sino para purgar el daño. Una tarde, durante una lluvia leve, las niñas no salieron al patio. Se quedaron en la sala común, viendo una película. En medio de la proyección, Sofía se acercó a una cuidadora y señaló su libreta. Quería escribir. Le dieron papel y pluma. Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, y escribió sin levantar la cabeza durante varios minutos. Cuando terminó, dobló la hoja, la metió en un sobre y la colocó en la pequeña caja de cartas que usaban para compartir mensajes. La caja se abría los viernes. Ese viernes, la cuidadora leyó la carta en voz alta, con el permiso de Sofía, aunque ella no dijo nada. Decía: «Cuando era más chiquita me decían que yo no servía, que tenía un nombre bonito para una niña fea. Quise desaparecer. Pero alguien con el mismo nombre me escribió, me dijo que era fuerte. No sé si soy fuerte, pero ya no quiero borrarme. Si tú también odias tu nombre, puedes prestármelo. Lo guardo un rato y lo devuelvo con cuidado». Hubo un silencio largo después de la lectura. Luego, una niña levantó la mano y dijo: «Yo quiero prestártelo. Me llamo Alma». Otra dijo: «Yo, Fernanda». Una tercera, muy bajito, dijo: «Me llamo Sofía también». Y miró a la primera Sofía, la que escribía cartas, como si la hubiera estado esperando desde siempre. El refugio nunca había sido un lugar silencioso. Siempre había llantos nocturnos, puertas que rechinaban, cubiertos que chocaban contra platos de plástico, y voces, muchas voces, repitiendo órdenes o calmando tormentas. Pero desde que Sofía dejó de tachar su nombre, el silencio que ella emitía
comenzó a llenar otros espacios. No como un vacío, sino como una pausa necesaria. Las niñas empezaron a imitar su manera de escribir, no con plumones furiosos, sino con mensajes doblados que pasaban de cama en cama. Una escribía: «Hoy no me dolió bañarme». Otra contestaba: «Hoy me dolió menos». La caja de cartas se convirtió en un altar discreto. Nadie se atrevía a burlarse. Incluso las trabajadoras del refugio comenzaron a usarla para dejar palabras pequeñas, casi invisibles. «Te vi sonreír poquito. Gracias por comer con nosotras. No tienes que hablar para estar». Sofía leía todas, no respondía siempre, pero había algo en sus gestos, en la forma en que sus dedos tocaban el papel que decía: «Entendí». Un día, en la clase de español, la maestra pidió que cada niña hiciera una lista de 5 palabras que la describieran. Varias escribieron cosas como alegre, triste, enojona, curiosa. Sofía se quedó mirando su hoja durante largo rato. Luego escribió solo 2, borrosa y rescatada. La maestra se acercó y leyó. No preguntó nada, solo puso una estrellita al lado de las palabras. Esa noche, al guardarse bajo las cobijas, Sofía sacó de su bolsillo una hoja doblada en muchas partes. Era la carta original, la de «Yo también me llamo Sofía». La había leído tantas veces que el papel estaba suave como tela. La desdobló una vez más y por primera vez, con un lápiz prestado, escribió al reverso: «Gracias por salvarme el nombre». Luego la dobló y la guardó dentro de su almohada, como si fuera un talismán. Al día siguiente hubo una actividad grupal de expresión corporal. Las niñas debían representar emociones sin hablar, usando solo el cuerpo. Cuando le tocó el turno a Sofía, todas se quedaron quietas. Nadie sabía si ella participaría. Pero se levantó. Caminó al centro del salón con movimientos lentos, como quien pisa un suelo frágil. Y sin pronunciar palabra, se arrodilló, bajó la cabeza y abrazó su propio cuerpo. Luego se fue levantando poco a poco, como si una cuerda invisible la ayudara. Fue una escena breve, pero dejó a todas con un nudo en la garganta. No fue actuación, fue una memoria corporal. Después de eso, varias niñas quisieron imitarla. Una lloró al intentarlo, otra no pudo moverse. Sofía, sin decir nada, se acercó y le tendió la mano, no para guiarla, sino para estar. Ya no borraba su nombre de los cuadernos. Lo escribía con lápiz, sí, y a veces en letra muy pequeña, pero lo dejaba visible. Una cuidadora le preguntó, casi como al pasar: «¿Ya no te molesta cómo te llamas?». Sofía bajó la mirada pensativa. Luego escribió en una hoja: «No sé si me gusta, pero ya no me arde». Esa respuesta quedó pegada en el mural del comedor, entre dibujos coloridos y reglas del albergue. Un recordatorio de que el dolor no se borra, pero puede aprender a no sangrar. Un viernes, al abrir la caja de cartas, encontraron un sobre distinto. Tenía dibujos en la parte exterior, una nube con gotas, un corazón con curitas, una niña con los ojos cerrados. Dentro, una hoja decía: «Me llamo Sofía, pero ya no soy la misma. Si estás leyendo esto y odias tu nombre, escribe una carta, no para los demás, sino para ti. Guárdala donde nadie la encuentre, pero no la rompas, no te rompas tú». No había firma. Nadie lo necesitaba. Era su voz. Sin pronunciarla, había empezado a nombrarse. En los días siguientes, varias niñas hicieron lo mismo. Se escribieron cartas a sí mismas y las guardaron en cajitas, libretas, calcetines. El nombre dejó de ser un castigo. Empezó a ser una cicatriz compartida. En el dormitorio, Sofía ya no dormía completamente vestida. Guardaba los zapatos al lado de la cama y abrazaba una almohada con la carta dentro. Una noche escuchó un susurro: «¿Puedo dormir contigo?». Era Lucía, la niña de 11 años.
Sofía movió las cobijas sin decir nada. Compartieron la cama sin hablar. Solo dos cuerpos pequeños, buscándose abrigo en medio del abandono. Desde ese día, muchas noches, se repitió el mismo gesto. Una cama se volvió 3, luego 4. Las literas eran individuales, pero el miedo nunca lo fue. La psicóloga comenzó a llamarlas las niñas del nombre, no como burla, sino como señal de algo que estaban reconstruyendo. En una junta, una de las trabajadoras sociales dijo: «Esta generación está escribiendo su historia, no con gritos, sino con papel y lápiz». En un taller de identidad, se les pidió que hicieran una especie de escudo personal. Varias niñas dibujaron animales, colores, palabras inventadas. Sofía hizo algo diferente. Pegó en el centro de su hoja una foto rota, de cuando tenía 6 años, con el rostro borroso, y al lado escribió: «Ella no sabía, pero yo sí estoy tratando». Esa hoja quedó colgada en la pared más visible del salón. Nadie la tocó. Un día, llegó al refugio una niña nueva, con marcas en los brazos y el cuello, y sin decir palabra. En la ficha de ingreso decía: «Nombre, desconocido». No quiso decir cómo se llamaba. Se negó. Nadie la presionó. A la mañana siguiente, encontró en su litera un sobre. Dentro una sola frase: «Puedes usar el mío mientras decides». Abrió el sobre. Adentro, otra hoja decía: «Sofía». Los días en el refugio comenzaron a medirse de otra manera. Ya no por los turnos de limpieza ni por las visitas esporádicas del DIF, sino por las cartas. Cada sobre que aparecía bajo una almohada o en la caja era una señal de que algo seguía latiendo, incluso en medio del dolor más espeso. Sofía, sin quererlo, había abierto un camino donde otras también podían caminar. Aún no hablaba en voz alta, pero ya no necesitaba borrar nada. Su nombre, ese que antes le quemaba la piel, ahora flotaba en las conversaciones de otras niñas con respeto, con cuidado, como si lo reconocieran como un animal herido que no debía ser asustado. Una tarde de septiembre, mientras llovía fuerte y el cielo se oscurecía a media tarde, Sofía pidió papel de colores. No lo hizo hablando, solo extendió la mano y señaló la caja de materiales. Le dieron lo que pidió sin preguntar. Cortó los papeles en tiras finas y escribió en cada una palabra: silencio, piel, espera, grito, nombre, puerta, volver. Luego las pegó en una hoja en blanco, como si fueran escombros ordenados. Era la primera vez que usaba colores para decir algo. La psicóloga la observaba desde el rincón del aula, sin intervenir. Al final de la actividad, Sofía se acercó y le entregó la hoja sin hablar. La psicóloga la tomó como si recibiera un fragmento de algo sagrado. La palabra que más le llamó la atención fue volver. ¿Volver a dónde? A sí misma. A su infancia antes del daño. A la idea de un hogar que nunca tuvo. Esa palabra, escrita con crayón azul, quedó clavada en la mente de la terapeuta durante días. Al poco tiempo, una trabajadora del DIF informó que Sofía tenía una media hermana que había sido localizada en otro estado. Querían saber si deseaba contactarla. No había urgencia, solo la opción. Le dieron la noticia con delicadeza, sabiendo que cada movimiento en su mundo era como pisar vidrio. Sofía no respondió de inmediato. Se quedó mirando la pared por largos minutos. Luego escribió en su libreta: «¿Ella sabe que yo existo?». La trabajadora bajó la cabeza. «No lo sabemos». Sofía no lloró. Solo escribió otra línea. «Entonces, mejor no toco esa puerta todavía». Nadie insistió. Lo entendieron como un acto de protección, no de rechazo. Esa noche, en lugar de escribir una carta para otra niña, Sofía escribió una para sí misma. La metió en una caja pequeña que guardaba bajo su colchón, envuelta en una calceta vieja. En la carta decía: «No tienes que ser valiente todos los días.
Solo no te apagues del todo. Era un pacto silencioso consigo misma. En los días siguientes, una nueva dinámica surgió entre las niñas. Empezaron a hacer cajas del nombre, pequeñas cajitas donde guardaban objetos, palabras, dibujos o recuerdos que les recordaran que estaban reconstruyéndose. Algunas metían dulces envueltos, otras fragmentos de revistas, pedazos de tela o incluso piedras lisas recogidas del patio. Sofía metió dentro de la suya el primer sobre que recibió, una pluma negra sin tinta y un recorte de revista con la palabra «seguir». No lo compartía con nadie. Pero una tarde, cuando vio a una niña más pequeña romper su dibujo de rabia, Sofía sacó su caja, tomó el recorte con la palabra «seguir» y se lo ofreció en silencio. La niña lo pegó en su cuaderno como si fuera un premio. Era la forma de Sofía de decir «también fui tú». Pasaron semanas, luego meses, y aunque no había un cambio explosivo, sí había uno firme, de fondo. Sofía comenzó a ayudar a las niñas nuevas a doblar sus sábanas, a encontrar sus objetos, a orientarse en el comedor. No hablaba, pero usaba gestos precisos. Incluso las cuidadoras empezaron a consultarla para cosas pequeñas, sabiendo que su sensibilidad era un termómetro. En una sesión de escritura creativa, la terapeuta propuso un ejercicio. Imagina que puedes hablar con tu yo de 5 años. ¿Qué le dirías? Varias niñas se quebraron. Una no pudo escribir nada, otra solo puso, «Perdón por no protegerte». Sofía escribió lentamente. Su hoja decía, «No te odio por no correr. Era imposible». Nadie corre si le cortan las piernas antes de aprender a caminar, pero ahora camino por ti. Nadie supo qué decir. La terapeuta leyó la frase en voz baja y luego la guardó en su cuaderno personal. Días después, una muralista fue al refugio para hacer un proyecto con las niñas. Les pidió que eligieran una palabra para pintar en grande en el muro exterior del dormitorio. Votaron. La palabra más repetida fue «seguir», la misma del recorte de Sofía. Cuando el mural estuvo listo con letras largas y colores suaves, la muralista preguntó si alguna quería leer algo para acompañarlo. Hubo silencio. Luego, Sofía caminó al frente. Nadie respiró. Sacó una hoja doblada de su bolsillo. Sus manos temblaban. Miró al grupo, tragó saliva sin emitir sonido y con una voz pequeña pero clara dijo, «Seguir no es olvidar, es cargar con todo y aún así moverse un paso». Fue la primera vez que todas escucharon su voz. Nadie aplaudió, nadie gritó. Solo un silencio largo, lleno de asombro y ternura. Una cuidadora lloró en silencio. Una niña la abrazó sin pedir permiso. Desde ese día, nadie volvió a pronunciar su nombre con lástima. Era el mismo nombre, pero ya no significaba lo mismo. Pasó otro año en el refugio, y Sofía cumplió 14. Ya no era la misma niña que había llegado con manchas secas en la sudadera, ni la misma que rayaba su nombre con rabia. Tampoco era alguien completamente distinto. Era más bien una versión reparada, como una taza que se rompe y se vuelve a unir con pegamento visible. Seguía en silencio casi siempre, pero ya no porque temiera hablar. Ahora prefería escuchar, entender, acompañar desde otro lugar. Cuando hablaba, sus palabras eran pequeñas y firmes, como piedras lanzadas al agua para formar círculos tranquilos. Las cartas continuaban siendo su idioma preferido. A veces eran mensajes para otras niñas. «No estás rota para siempre. Si duele, dilo con papel, hasta que puedas decirlo con voz». Otras eran cartas para sí misma, escritas en noches largas cuando no podía dormir. Siempre terminaban igual. «Todavía estoy aquí». Un día de verano, cuando el calor era intenso en León, una trabajadora social informó que una familia estaba interesada en recibirla. No era una adopción formal, solo un hogar temporal,
una oportunidad de salir del refugio para vivir en otro entorno. Sofía escuchó la propuesta sin mover los ojos. Preguntó con voz baja, casi como si se disculpara. ¿Ellos saben lo que pasó conmigo? La trabajadora asintió. Saben lo necesario, pero no te conocen solo por eso. Sofía apretó las manos sobre sus rodillas. No respondió en ese momento. Esa noche no pudo dormir. Dio vueltas en su cama pequeña, sintiendo la dureza del colchón bajo la espalda. Tomó la carta vieja, esa primera carta que le había devuelto el nombre, ahora casi transparente por tanto uso. Volvió a leerla en voz baja. Yo también me llamo Sofía, pero no quiero que lo borres. Es fuerte. Cerró los ojos. ¿Sería capaz de salir de ahí, llevarse ese nombre con ella, confiar en que otras personas también pudieran entender lo que significaba? Durante días, el miedo volvió como una ola leve, constante, invisible. Dejó de escribir. Dejó de participar en las actividades. Era como si estuviera congelada otra vez. Una cuidadora, notando el retroceso, le dejó una nota pequeña en su litera. Puedes elegir quedarte o irte. Ninguna decisión te borra. Sofía guardó la nota. Luego pidió papel y lápiz. Escribió una carta breve a la familia interesada. Todavía no hablo mucho, tengo miedo, pero si puedo llevar mis cosas, creo que puedo ir. La carta fue entregada. La respuesta llegó rápido. Trae todo lo que necesites. Acá esperamos, con silencio y tiempo. El día que partió del refugio, todas las niñas se reunieron en la entrada. No había lágrimas ni abrazos dramáticos. Solo miradas silenciosas, pequeñas sonrisas. Una niña pequeña, Lucía, le entregó una cajita. Era la caja del nombre de Sofía, ahora decorada con dibujos infantiles. Adentro estaba la primera carta, la pluma sin tinta y un pedazo pequeño de papel que decía: «Gracias por existir aquí». La camioneta blanca del DIF arrancó despacio. Sofía miró por la ventana y levantó la mano lentamente. Era un gesto pequeño, pero fue recibido como un grito de esperanza. La casa a la que llegó era sencilla, limpia y silenciosa. La recibieron con cuidado, sin preguntas incómodas. Le mostraron su habitación, donde había una cama con sábanas suaves, un escritorio, y sobre él una libreta nueva con su nombre escrito con lápiz, sin presión, sin daño. Las primeras semanas apenas habló. Exploraba la casa como si fuera un país desconocido. Tocaba los muebles, abría cajones sin ruido, miraba fotos familiares donde aún no aparecía. Una noche, la mujer que ahora era su cuidadora temporal tocó suavemente la puerta de su cuarto. Le entregó un sobre. «Llegó esto para ti». Sofía abrió el sobre con curiosidad. Dentro, una hoja escrita a mano con letra infantil decía: «Soy Lucía. Quiero que sepas que ahora escribo cartas como tú, y ya no borro mi nombre. Gracias por mostrarme cómo». Sofía sintió un calor extraño subirle por el pecho. No lloró, pero sintió cómo algo se abría dentro de ella, como una puerta antigua que ya no dolía al moverse. Esa noche, por primera vez en años, soñó que corría descalza por un campo amplio, verde, libre. Al despertar, se sentó en el escritorio, tomó la libreta nueva y por primera vez escribió su nombre en tinta. No era perfecto. Las letras temblaban un poco, pero ya no ardían. Luego, debajo escribió otra frase pequeña: «Este nombre ya no me rompe». Con el tiempo, Sofía aprendió a convivir con su silencio, pero también empezó a dejarse oír cuando sentía que era necesario. Regresaba al refugio de visita a veces, solo para dejar cartas nuevas en la caja, cartas que nunca firmaba, pero que todas sabían que eran de ella. En cada una dejaba mensajes breves, tranquilos, poderosos. «Sigues aquí, no es poco. Tu nombre no es tu herida.
La vida puede doler y aún así ser vida. Su vida no fue un milagro. El dolor no desapareció por completo, pero había dejado de borrarse. Su nombre, ese que alguna vez quiso destruir, se había vuelto un refugio en sí mismo. Y las cartas, silenciosas y firmes, siguieron llegando, recordándole siempre que estaba viva, que no había dejado de existir, que su historia no terminó cuando se rompió. Ella era Sofía, todavía Sofía, pero ahora su nombre era algo más que heridas y silencio. Era vida escrita con letra firme. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: yo también estuve roto.